Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Entity Data Latam. En esta ocasión queremos hablar de un tema muy importante, la inteligencia artificial. Y para eso tengo a un grupo de invitados de la mayor calidad que nos van a compartir algunas experiencias y algunos conceptos que van a ser de utilidad para todos. Pero qué mejor que para empezar que ellos mismos se presenten. Entonces, Gina, bienvenida. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? ¿Cómo están? Mi nombre es Gina Casadiego, pertenezco a la unidad de negocio de Data y Analytics y llevo más o menos 11 años en este mundo tecnológico. 6 años liderando equipos de Machine Learning y de toda línea de aplicaciones de desarrollo, y pues hoy les quiero contar un poco cómo estamos implementando este tipo de soluciones. Muchas gracias, Gina, bienvenida de nuevo. Desde el lado de arquitectura, Jesús, bienvenido. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Aguilar. También hago parte del equipo de arquitectura en Entity Data, especialmente en esos temas de tecnologías disruptivas como IA generativa en el ciclo de vida del software y otros ahí particulares. Entonces, la idea es poder aprovechar ahorita este espacio para hablar de esos temas. Bienvenido, Jesús. Álvaro, desde las pruebas. Hola Daniel, y gracias por la invitación. Y sí, soy líder de servicio de calidad. Llevo un poco más de 15 años trabajando en este mundo. Soy un apasionado por las pruebas y por la innovación, y esto es lo que me trae a este mundo de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias, Álvaro, también bienvenido. La inteligencia artificial es un tema muy amplio, hablamos mucho de eso todos los días, lo vemos en todas partes, pero a veces nos cuesta un poco aterrizarlo. Por eso quisiera comenzar esta conversación preguntando, Gina, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Qué beneficios trae para nosotros? Inteligencia artificial la resumo en 2 palabras: eficiencia y adaptabilidad. Eficiencia asociada a todo lo que es la línea de mitigación, de operatividad, aumento de productividad, mejorar como esa toma de decisión, y pues obviamente pues es unas soluciones, son nuevas y pues claramente pues muchas de las industrias las están ahora adoptando en la línea de eficiencia. Y la parte de adaptación es que se adapta fácilmente a varias líneas en multicloud, o se adapta también fácilmente a casos de negocio de toda la industria. Es decir, puede ser legal, puede ser financiero, entonces hablamos de 2 líneas, eficiencia y adaptabilidad. Jesús, ¿tienes algo que nos quieras añadir con respecto a lo que dice Gina? O sea, desde el punto de vista de la IA, yo consideraría que es es una nueva etapa en la evolución tecnológica de todo el mundo realmente. Conocemos IA desde el principio, cuando viene lo de Machine Learning, Deep Learning y demás, pero este tema de la IA generativa entró muy fuerte y casi se podría comparar como el fenómeno cuando apareció Internet. Entonces yo creería que la IA generativa como tal va a venir a impactar el hogar de cada uno de nosotros, la empresa, la industria, etcétera, de una manera bastante fuerte, y al final vamos a terminar adoptándola. Entonces para mí la IA generativa especialmente es una nueva adopción en el día a día de todos nosotros, en teoría. Muy bien. Álvaro, desde tu experiencia, ¿qué has visto en toda esta trayectoria que has tenido en materia de inteligencia artificial? ¿Qué puedes ver? Y si nos pudieras también compartir algunos indicadores que nos permitan medir la efectividad de estas implementaciones. Claro que sí, Daniel. Mira, dentro de mi experiencia tenemos la implementación de un acelerador en inteligencia artificial generativa dentro del sector banca, y específicamente llevamos este acelerador para lograr eficiencias en las diferentes etapas de las pruebas, desde el análisis y el diseño hasta la automatización y la generación de resultados y análisis de esos resultados en los procesos de calidad. Por nombrarte allí unos resultados, unos indicadores que hemos logrado acelerar hasta el 75% de la automatización de las pruebas, y hasta un 25%, que es un poco lo que ven en pantalla, un 25% de aceleración en toda la parte de análisis y diseño de las pruebas. ¿Esto en qué traduce? Básicamente traduce, Daniel, en que logramos mayor eficiencia dentro de los procesos de calidad y de certificación de software, y esto permite a nuestros clientes que se preparen para abordar muchas más capacidades y para aumentar su productividad, garantizando siempre la cobertura y la calidad de todos sus procesos. Esa es un poco mi experiencia. Excelente, Álvaro, gracias. Gina, queriendo en esta intención que tenemos en este episodio de aterrizar este concepto, de poder comprender mejor sus campos de implementación, ¿algún sector en el que tú veas alguna experiencia que nos quieras compartir que sea útil para todos nosotros? Hemos tenido varios casos en distintos sectores. Me puedo enfocar en un caso de seguros. Implementamos una solución de interpretación documental y la ejecutamos en 2 etapas. Una primera etapa
metodológica en donde hicimos una línea de validación de hipótesis, es decir, ver a hoy cómo ese tipo de soluciones funcionan a nivel funcional y a nivel técnico. En esa validación cogimos solo una pequeña muestra de una base de conocimiento puntual y hicimos todo un proceso con la compañía y el resultado que ejecutó, pues un resultado positivo. Cuando ya encontramos ese resultado positivo, esa validación de hipótesis, ya pasamos a una etapa de industrialización. Entonces, en esa etapa de industrialización, ¿qué nos encontramos? Claramente conectarnos con todos los sistemas de información, procesamiento alto de documentos, porque es un caso literal de interpretación documental, y a nivel de indicadores de valor, porque parte del trabajo que hace NTT en todo su proceso end-to-end es obviamente de que eso le dé un indicador de efectividad a lo que pues obviamente estamos implementando. En este caso, estamos hablando de indicadores de efectividad donde iniciamos en un 20% y a hoy lo tenemos en un 80%. ¿Por qué digo a hoy? Porque es un proceso paulatino. Es decir, iniciamos con un 20% y lo vamos iterando dependiendo pues obviamente de la capacidad y este tipo de soluciones lo que da. Entonces, este tipo de casos son muy replicables a la industria, a todas las industrias que hoy trabajamos con NTT y pues realmente el indicador puntual es el de eficiencia y efectividad que estamos buscando inicialmente. Muy bien. Desde tu perspectiva, Jesús, en arquitectura, ¿cuáles serían esos escenarios más comunes de implementación que podemos encontrar y que quisieras compartirnos? Bueno, relacionado a los temas de IA generativa, dentro de los escenarios más comunes están uno, que es lo que hablaba ahora Gina, el tema relacionado a la interpretación de documentos, por decirlo así, o el tema de almacenes de conocimiento basados en los documentos. Para eso existen varias técnicas como una que se llama RAG o por sus siglas, que es la recuperación de información para modelos de IA generativa. Existen también varios casos orientados a implementación de multiagentes, que es uno de los temas que hoy se está hablando muy seguido, que es donde ya los modelos, los sistemas de IA generativa empiezan a tener esa especie de razonamiento, ¿sí? O autonomía en la toma de decisiones. Entonces todo eso va orientado a cómo los sistemas razonan, cómo los sistemas se hacen un análisis a sí mismos de qué es lo que están respondiendo de acuerdo a esa información que están entregando y cómo se coordinan entre ellos varios agentes basados en IA generativa para dar una respuesta un poco más precisa a tareas más complejas. Entonces en esas implementaciones pasa todos los escenarios, como por ejemplo el desarrollo de software, que tiene que ver mucho con herramientas que, si han escuchado en el mercado, permiten que los desarrolladores escriban código más rápido o más eficiente. Están los temas relacionados a contenido y marketing, por ejemplo. Entonces ya el desarrollo o la generación de contenido personalizado en esos escenarios, los modelos de IA generativa empiezan a dar gran impacto. Están los temas de atención al cliente. Podemos ver chatbots, ¿sí? Que ya hoy con IA generativa entregan mejores respuestas en call center y demás. Temas de generación de emails automáticos y ya un poco más personalizados, temas de tickets, exacto. Ya parecen literal humanos, las respuestas muy detalladas. Exacto. Y por ejemplo en el tema de análisis de datos son muy importantes los temas de IA generativa. En el caso de cuando yo hago un reporte, cómo analizo esos datos o qué mejor forma de presentar esos reportes a un directivo o a un equipo comercial. Entonces, estos ejercicios de IA generativa impactan ahí, incluso en lo que hablaba Álvaro, en los temas de operaciones, el tema de calidad, de automatización, de extracción. La IA hace el trabajo un poco más eficiente porque empieza a tomar partida en esas tareas repetitivas que seguramente nos pueden costar más tiempo y va muy orientado a la productividad. Por ejemplo, hay ya hoy herramientas que resumen reuniones, que hacen un análisis de insight de qué fue lo que se habló e incluso pueden tomar en la reunión cuáles fueron los picos más álgidos en cuanto a discusión o análisis de sentimientos. Entonces, la implementación de los temas de IA generativa, que seguramente hace un par de meses, incluso años, era un poco pequeña, limitada, hoy ha crecido demasiado y se ha extendido mucho. Eso va a seguir esa misma tendencia porque en un futuro vamos a ver incluso modelos mucho más especializados, por ejemplo los multimodales que ya aceptan audio, imágenes, texto, que ya podemos conversar con ellos a través de un avatar. Yo creo que las implementaciones de IA orientadas al tema de desarrollo, marketing y atención al cliente son las que van a dar como ese impacto, ¿sí? O como que van a tener ese punto más álgido, por decirlo así. Al final va a ser una interacción mucho más común y con un lenguaje más natural. Al final la inteligencia artificial va a ser parte de nuestras vidas y está haciendo parte ya de nuestras vidas, tanto en el ámbito empresarial como en el día a día. Y lo que dice Jesús es que al final vamos a consumir la inteligencia artificial
y quizás ni siquiera nos estemos dando cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Literal, nos vamos a convertir en coach, somos entrenadores, o sea, tenemos Pues, que saber qué preguntar para que realmente te entregue el resultado Para que también nos dé esperado, las ¿no? respuestas esperadas. Sí. y Ajá. ahí como para ir dándole forma a la pregunta que haces, sí hay que tener en cuenta algunos escenarios complejos. Porque, por ejemplo, lo que hoy nosotros vemos en IA generativa son mucho de tareas repetitivas, que algunas son complejas, pero hay escenarios en donde no son tareas repetitivas, sino particulares, que requieren una complejidad mucho más alta. Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta otros casos, como por ejemplo, la escalabilidad de esos tipos de sistemas, la eficiencia de esos sistemas, cómo valido yo que esos sistemas están bien o mal, o que me están dando una respuesta que yo espero correcta dentro de mi proceso o negocio, e incluso cuando quiero ya entrar a la especialidad de desarrollar mis propios sistemas, qué herramientas son las más óptimas, porque hay un montón en el mercado, cuáles son los modelos más eficientes para cada caso. Entonces, sí es importante también ahí tener en cuenta que aunque hoy tenemos pues IA generativa en muchas cosas, incluso en las redes sociales, los bots de IA que uno les puede preguntar, ¿sí? A esos chatbots, sí hay casos en donde la implementación y la integración con tecnologías subyacentes la hace un poco más compleja y de mayor observación. Gemelos digitales, observabilidad, operaciones, los temas profundos de data y analítica, los temas relacionados a platform engineering, o sea, ya cuando la IA entra en esas áreas, ya no es tan básica o tan repetitiva, ya empieza a ser un poco más compleja hasta que se estabilice. Sí, por eso Y en- hablamos de la adaptación, ¿no? Y en esa validación, Jesús, que mencionabas de esos modelos complejos, ¿ahí qué papel juega el ser humano? Porque digamos que desde mi punto de vista es donde hay que estar supervisando los resultados de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, por ejemplo, hay unos términos que se manejan hoy para eso. Uno es Human in the Loop y otro Human on the Loop, y hay otros más que más o menos lo que le quieren decir es, yo tengo un proceso de IA generativa autónomo, pero absolutamente autónomo, en donde yo como humano intervengo es en como la forma en que lo hace, o sea, es decir, los pasos que tiene, o un proceso semiautónomo en donde yo intervengo durante el proceso, es decir, necesita una pausa o una aprobación humana el modelo, el sistema de IA generativa para continuar, es una forma, o necesita que cuando termine yo haga un feedback de qué fue lo que hizo para validar si el proceso que está copiando, automatizando, sí lo está haciendo de forma correcta. Entonces, esa pregunta ahí, Álvaro, se ataca sobre esos escenarios y precisamente para eso se necesitan pues, conocer las técnicas, las arquitecturas de referencia, los patrones, sí, patrones de diseño, etcétera, que permitan a uno aterrizar el escenario y es qué es lo que quiero, intervenir en el proceso, intervenir al final, que sea totalmente autónoma, hasta donde yo le doy autoridad a un modelo de IA generativa o un sistema para que sea totalmente autónomo en una tarea que es de riesgo, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso igual Muchos depende temas. también del caso de uso, ¿no? Sí, exacto. O sea, en Depende del temas caso de de uso fraude seguramente puede funcionar muy bien, pero no le podemos dar toda esa responsabilidad al IA porque a la final cuando hay algo que le genere riesgo seguramente lo pasa a un humano, ¿no? O sea, al 100% no va a estar, pero es dependiendo del caso de uso y también de cómo la industria o la compañía se sienta tranquilo de dejarle toda esa responsabilidad, que a hoy en esa etapa no estamos ese 100% de decir completamente la IA lo puede hacer, 100%. Unas partes que son muy repetitivas, pero en tomas de decisiones lo piensan las compañías también. Con eso que estás diciendo, Gina, me gustaría dejar una pregunta final para ir cerrando nuestro episodio y es, ¿qué le decimos a los directivos? ¿Qué le decimos a los heads que tienen a cargo este tema de la inteligencia artificial en las compañías? ¿Qué recomendaciones podríamos dejarles? Yo hablo de 3 frentes. Un primer frente es que ese ejecutivo tiene que tener súper claro la estrategia a nivel de negocio y los dolores a hoy en temas de eficiencia que está teniendo la compañía. Y para eso seguramente tiene que entender muy bien cada una de sus líneas de negocio y por qué estrategia quieren empezar a atacar. En el año, en 5 años, en 3 años, todo depende pues obviamente a hoy cómo esa compañía lo vea. Otro frente que yo veo es el tecnológico y es súper clave porque el tecnológico tiene una capa, por ejemplo, de gobierno de datos. ¿Cómo están a hoy en temas de gobierno de datos? A hoy, ¿cómo tienen su data? Que es supremamente clave. Y otro frente de IT está asociado también al tema de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo cuidamos esos datos? Y un último frente que es más asociado al tema cultural y de adopción, ¿sí? El tema de gestión de cambio, cómo adoptas este tipo de tecnologías, qué roles deberían nuevos empiezan en la compañía para poder desarrollar o para poder, digamos, manejar este tipo de soluciones.
Jesús, ¿qué Bueno, compartimos? ahí yo soy un poco más específico en ciertos puntos precisos y son, uno, es fundamental la transformación tecnológica, ¿sí? Entonces, para esos directivos, de una u otra forma vamos a llegar a esos escenarios de transformación tecnológica con IA generativa. Entonces, es importante empezar a prepararse para ello. Un segundo punto puede ser tener muy claro el retorno de inversión de este tipo de implementaciones tecnológicas, es decir, unos temas asociados a IA generativa, en algunos, como investigaciones, informes que hace Gartner o McKinsey, hablan de más o menos un periodo entre 6 a 12 meses de un retorno de inversión. Entonces, hay que tener claro de que no necesariamente son esos meses, pero sí tiene un tiempo entre mientras yo adopto la tecnología y la pongo en marcha y yo puedo ver unos resultados. Entonces, hay que tener en cuenta no desesperarse por no verlos inmediatos. Igual la tecnología va a seguir avanzando. Un riesgo que hoy tienen las compañías es no adoptarla, aunque pudiera considerarse como, no, pues no quiero estar todavía en la onda, realmente sí es importante que se esté porque va acelerando muy rápido y está muy democratizada, por decirlo así, a hoy, versus como estaba hace unos meses. El riesgo más grande es no empezar a adoptarla, entonces podemos empezar a adoptarla a través de pilotos, pruebas de concepto, exploración, investigación, para que podamos entrar en ese mundo de cómo la IA generativa resuelve esos escenarios de mi día a día o las necesidades de mi negocio o de mis procesos como tal. Y finalmente, una gestión del cambio orientada a la capacitación. Es importante que las compañías capaciten a sus equipos en el uso de herramientas de IA generativa, tanto personas que no son tecnológicas o no están en el área técnica como los que están, porque es que así como hay tantas herramientas buenas, pues hay herramientas que tienen un doble sentido. Entonces, el hecho de usar cualquier herramienta de IA generativa para hacer un trabajo u otro puede significar un riesgo importante dentro de la compañía. Entonces, ¿cómo se mitiga eso? Una gestión del cambio. ¿Cuáles son mis políticas, mis lineamientos, mis normas y mi gobernanza relacionadas a las herramientas de IA generativa? ¿Qué puedo usar, qué no puedo usar? ¿En qué nivel progresivo lo debería usar? ¿Y cómo se capacitan los equipos de desarrollo? Si mañana tengo que hacer una implementación de IA generativa, ¿a qué nivel lo hago? ¿A nivel alto, medio, bajo? ¿Me apoyo de proveedores tecnológicos que lo hagan? ¿Lo voy a hacer yo con mis equipos de trabajo y hasta dónde me da el ejercicio? Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, finalmente, lo que decía Gina es tener claro los datos, adoptar la tecnología y tener un retorno de inversión claro, gestionar el cambio y ahí sí empezar a marchar con ello, ¿sí? Lo que podría yo aportar. Bueno, yo creo que ya mis compañeros lo han dicho todo, pero bueno, voy a tratar de ser muy preciso. Yo creo que hacia los head es que efectivamente la implementación de la inteligencia artificial va a traducir en eficiencias, pero debe hacerse de manera responsable y traigo acá un poco tus palabras, y es dependiendo de los casos de uso, se tiene que contar con esa conciencia de hasta dónde le voy a dar autonomía o no a la inteligencia artificial. Entonces, la implementación es algo que va a llegar y que va a ser inevitable, pero las compañías tienen que prepararse para crear esas políticas y ese entorno para que esa eficiencia no caiga o no resulte en riesgos dentro de sus modelos operativos. Ese es mi mensaje para los jefes. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy seguro que todo lo que nos han compartido hoy desde su trayectoria, su experiencia, su conocimiento ha sido de mucha utilidad para nosotros, para nuestra audiencia. Nada, bienvenidos siempre por acá porque estoy seguro que nos han ayudado a comprender mejor todo este mundo complejo de la inteligencia artificial. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que se hayan podido unir a este episodio. No olviden ahora vincularse con nosotros, conectar con nuestras redes sociales, las estamos dejando aquí, también con nuestro correo electrónico en caso de que quieran hablar con nuestros expertos o también conocer aún más sobre inteligencia artificial o también conocer más sobre nuestra compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Vale, Gracias. chao. Hasta luego.